A propósito de lo que veníamos hablando, de que este fin de semana se festejó, se celebró los 76 años del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, eh, estamos comunicados con la doctora Marina Cabat. Ella es historiadora, autora del libro Perón Leaks, una relectura del peronismo a partir de documentos secretos. Un libro que yo acá en este programa lo recomendé varias veces y en otros lugares también. Me parece que es el libro más serio que se ha escrito y que tiene que ver con el periodo que va entre 1943 y 1955. Marina está en línea. ¿Cómo te va, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Roberto? Gracias por No, estos elogios. gracias a vos por atendernos, ¿eh? Pero bueno, aprovechamos de que se conmemoró esta fecha, que también hubo esta movilización el día lunes, para conversar un poco sobre el 17 de octubre y sobre el peronismo. Qué mejor que hacerlo con vos, que insisto, hiciste el mejor, a mi juicio, el libro más completo y la mejor investigación sobre el peronismo. ¿Por qué pensás que existe esta necesidad del peronismo de crear y recrear el 17 de octubre, Marina? Bueno, aparece la idea del 17 de octubre como mito fundacional del peronismo, con la idea de el peronismo asociado a los trabajadores, lo cual en el primer gobierno era cierto, aunque en parte era cierto, pues así como estaba asociado a los trabajadores, estaba asociado a los empresarios, el peronismo. Pero aparece esta idea de vincular el peronismo con el poder en las calles, con la movilización, con la lealtad a un líder incuestionable, indiscutible, que no es lo que hemos visto hoy, hemos visto en estos días, donde hubo diversos tipos de actos, todos unos en discusión con otros, en el medio de una disputa política, aunque que no es lo que uno imagina como lo más normal del momento de la celebración del 17 de octubre, aunque en realidad no está tan lejos tampoco de las primeras maneras en que se celebró el 17 de octubre, Ujú. en el contexto en el cual Perón discutía en 1946, 1947 el poder con los laboristas y donde la celebración del 17 de octubre, su sentido, su significado estaba en disputa, o sea, todavía no era el Día de la Lealtad. Transformarlo en el Día de la Lealtad, darle a Eva Perón un lugar central en el proceso y en el ritual, fue algo que llevó un tiempo y que no se impuso inicialmente tan fácil y que no fue tan espontáneo tampoco, sino que en los primeros años hubo una puja entre Cipriano Reyes, otros sindicalistas y Perón por cómo se recordaba aquella fecha. Eh, Tiene que ver con eso, bueno, quién manda, quién hizo el 17 de octubre y qué rol tiene el 17 de octubre en la historia del peronismo. Porque bueno, el peronismo gusta recordar el 17 de octubre, pero no es su acta de nacimiento exclusiva. Uno puede buscar otra en el golpe militar del 43 Ujú. o más cercano en las elecciones del 46. Porque 17 de octubre del 45, Perón todavía no tenía la dirección indiscutida del proceso y, eh, y no es que gana con la gente en la calle, porque era un contexto donde había muchas masas movilizadas a favor y en contra. Perón termina ganando más con las elecciones, imponiéndose definitivamente con las elecciones donde vota el conjunto de la clase obrera, no solo su vanguardia. Ujú.
Cuando vos hablás, Marina, de que ya había una disputa, bueno, recordemos que también Cipriano Reyes después fue perseguido, ¿no? Es más, uno recuerda y haber leído las cosas de Cipriano Reyes, yo hice el 17 de octubre y demás. Es como está en los genes del peronismo esto de siempre estar en disputa, pero siempre hay un sector que prevalece sobre el otro y es el que ha manejado los destinos de la mitad de estos últimos 76 años y que realmente no nos ha ido tan bien, ¿no? Esta disputa permanente es habitual dentro del peronismo en el sentido de que hay distintos momentos donde se generan ilusiones de democracia, participación, protagonismo obrero y después momentos donde desde arriba se congela ese proceso. Se ve en el 46-47, se ve en el 73, se ve también con el kirchnerismo a menor escala. Pero hay algo que es nuevo en esta disputa y en esta múltiples celebraciones del 17 de octubre que hemos tenido en estos días. Y tiene que ver con, de alguna manera, la balcanización del peronismo, su fragmentación, ¿sí?, en distintos feudos, si se quiere, distintos gobernadores, intendentes que detentan poder todavía, mientras que el peronismo como estructura unitaria no tiene en este momento forma. Y entonces esas disputas se potencian en este contexto donde no hay algo que vertebre el peronismo como podría haber sido el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo, sino que hay gobernadores, una federación de gobernadores, intendentes que detentan poder local y que, bueno, generan una serie de alianzas inestables. Sí, Cristina se muestra como la reina del voto, bueno, los ordena tras de ella, pero si pierde las elecciones, esa disputa sale a luz y se recrudece, que es lo que hemos visto el último mes. Ahora, cuando vos decís esto, porque hablaste recién de, bueno, de lo que el peronismo llama la columna vertebral, que es el movimiento sindical, ¿no ves que es un movimiento sindical que se ha quedado muy en esa época, digamos, un movimiento sindical con olor a naftalina, con ideas muy viejas y que siempre acompaña estos procesos, digamos, en donde donde la burocracia termina avalando salarios a la baja, termina avalando reformas que aunque no salgan por leyes o por decretos se hacen reformas laborables como las que se hacen en algunas automotrices o empresas petroleras. No pasa eso con este peronismo que por ahí uno lo podría comparar con el del 52, ¿no? Cuando ya empieza a tener problemas, digamos, Económicos. los planes de Perón, ¿no? Que empiezan a tener problemas con el poder adquisitivo. ¿Cómo ves eso? Sí, o sea, el sindicalismo que vemos movilizarse, el sindicalismo de Moyano, eh, está tratando de pelear dentro de esta puja una cuota de espacio y de poder y de terciar en esta disputa, pero no es un sindicalismo que haya defendido los intereses de los trabajadores con una u otra vía, están dejando pasar todo tipo de flexibilización laboral y los salarios a la baja. Y de golpe ahora todos plantean el problema del empleo, el problema del nivel salarial, etcétera. Un sector como el de ATE sale en la Plaza del Domingo a plantear una serie de cuestiones, cuando todo el año pasado nos estuvieron diciendo a los trabajadores estatales que nos alegremos que está Alberto, que gracias que no están los otros, y que acá no había ningún ajuste, que lo que se daba era lo que se podía dar. Entonces yo no sé con qué cara salen a hablar en la plaza y denunciar algo que ellos estuvieron negando permanentemente,
y con argumentos con los cuales estuvieron tratando de frenar y contener movilizaciones. ¿Vos pensás que en la época del peronismo, cuando nace el peronismo, se hablaba como el dique de contención de las masas? Es decir, la gente de izquierda, en esa época muy crítica del peronismo, aparte en tu libro está, ¿no? Fue fundamentalmente los partidos que existían en esa época de izquierda, como el Partido Comunista, fueron reprimidos, inclusive estuvieron hasta desaparecidos. Eh, ¿Vos pensás que sigue siendo el dique de contención de las masas y el dique de contención de que podamos tener un sistema mejor, el peronismo? A ver, sí, o sea, sí y no, o sea, su efectividad en ese punto puede ser decreciente y quizás Sí. que no se los falte es tiene que ver con la poca movilización que hay. Hay un efecto porque hay muchas luchas, muchos espacios que a veces son desarrollados desde los medios, de distintos espacios radiales, más populares, más cercanos a la pequeña burguesía, y ese sector sí muchas veces seguía el kirchnerismo y también en la propaganda y en la agitación frena si es un gobierno kirchnerista va a frenar las luchas. En realidad también aparece en otro plano. Sí, Vos si comparás el macrismo con el kirchnerismo, sí. cuando vos ves qué pasa, como el macrismo no tiene dirigentes sindicales, el macrismo vos te reprime cuando cortaste la ruta, cuando llegaste a Plaza de Mayo, cuando pasan todas estas cosas. Mm, ¿Qué pasa con el peronismo y el kirchnerismo? Te reprimen al primer pasito que das. ujú, Apenas tratás de armar una comisión interna en una fábrica, porque ellos están ahí a ese nivel, y claro. apenas empezás a caminar, ya llega la represión peronista. Esa es una diferencia que hay eh, con cómo pueden reprimir otros sectores. Ujú, Eh, y en ese sentido todavía en algún punto sigue funcionando. El hecho ujú, de que haya actos divididos ahora también opera por esa vía, opera sí. por la vía de, bueno, frente a este descalabro, tratamos de presentarnos como opositores y tratamos de contener en nuestro seno el descontento. Y entonces esta parodia de 17 de octubre y de discursos contestatarios que pudimos ver el domingo. Ujú. Ahora, cuando lo que vos estás diciendo es bastante grave, porque uno lo que ve entonces, por lo que vos decís, es decir, que el peronismo aparece en la militancia, aparece en las comisiones internas, aparece en el territorio y evita que otros sectores también puedan estar trabajando con la gente en ese territorio y lo evita de cualquier manera. Bueno, sabemos Sí, lo que ha eso pasado en el sur es, con la UOCRA, ¿no? Y otras cosas, exacto. ¿no? Bueno, a eso iba. Hay otro libro de Ediciones R&R que es La Sí. Triple K, Sí, y sí, escrita por lo de Harari lo leí, sí, sí. Está muy claro una eso. represión parapolicial, ¿sí? Ujú, Que aparece en distintos gobiernos, pero el nivel de implementación de este tipo de represión con patotas sindicales a una toma de tierras o a nivel sindical es muy fuerte. Y entonces ahí lo que vemos siempre es que el kirchnerismo reprime antes, ¿sí? ujú, Reprime en las primeras instancias de organización. Por eso es estar en los barrios, estar en las fábricas, aunque sea a través de la burocracia sindical, y eso es un dique de contención, porque dificulta los primeros pasos organizativos, que a veces son los más difíciles. claro. Ahora, Marina, con lo que vos estás diciendo, ¿no hay un enfoque equivocado de algunos sectores de la izquierda que cuando hay un gobierno que no es peronista, sobre todo, se pegan, es decir, se pegan al peronismo, como pasó bueno, con Macri, y que eso al final les termina jugando en contra, porque esa misma gente después, inclusive, uno ha visto en determinados lugares del Estado, que ha sido, cuando llega el peronismo, se saca de encima
a mucha gente o echan a gente por pensar diferentes a ellos y en algunos casos por ser de izquierda, ¿no? Exacto. Bueno, eso vos lo dijiste muy bien. Es increíble la manera en que se cae, hoy yo diría la izquierda trotskista, o la izquierda que en este momento tiene participación electoral, es la que cae una y otra vez en eso, y no es con hacer una lucha común, o sea, hay un lavado de cara, hay una defensa de criminales kirchneristas y corruptos kirchneristas, hay una lavada de cara constante al kirchnerismo que ayuda a recrearlo y genera la ilusión de que el kirchnerismo y la izquierda son la misma cosa. Y de ahí que quien quiere, ante esa ilusión de que el kirchnerismo y la izquierda son las mismas cosas, quien descarta el kirchnerismo termina descartando también a la izquierda. No es extraño en ese punto cierto crecimiento, no hay que sobredimensionarlo tampoco, sí, el fenómeno Milei, pero no pero de todas formas no deja de ser lógico, cierto crecimiento del liberalismo, como presentándose como disruptivos, como superadores, etcétera, en una medida porque aparecen, al menos en los grandes medios, no digo que no haya otro sector, como los que les discuten al kirchnerismo, los que les discuten sin miedo, más de frente, etcétera, y en esa la izquierda no solo contribuye, la izquierda trotskista que hace estas movidas de movilizar con el kirchnerismo, de defenderle a sus presos, a sus acusados por corrupción y por cosas más graves, no solo le lava la cara al kirchnerismo y permite que el kirchnerismo se recicle, sino también pierde su potencia contestataria, porque si vos no te enfrentás a quien hace el ajuste, a quien roba dinero, a quien dice que transforma el país porque saca el documento con una X mientras medio país se muere de hambre. Si vos no cuestionás esas cosas, quedás en el campo del conformismo. Por eso es necesario confrontar y denunciar claramente todo lo que hace el kirchnerismo y salir a dar una pelea. Está claro. Bueno, yo para terminar esta nota, la verdad que una nota donde se pudo aclarar un poco por qué esta cosa y esta necesidad que tiene el peronismo de crear y recrear el 17 de octubre. ¿Qué ves vos con esta visión que tenés, que has escrito tanto sobre el peronismo? ¿Qué ves de acá al 14 de noviembre y después del 14 de noviembre? Sé que no, que es muy difícil lo que te estoy pidiendo, pero ¿qué imaginás que puede pasar? A ver, o sea, sería muy difícil que se revierta la derrota electoral de la PASO. Ahí el tema es cómo juegan Alberto y Cristina en torno a esta cuestión de las culpas de la derrota y esta cuestión de Cristina que parece sin rumbo y sin saber a qué jugar, porque un día la tenés, un día aparecen apuestas a encabezar el ajuste y mostrar al kirchnerismo como el único sector que puede cumplir el ajuste, la idea de que los planes no pueden ser para siempre, hay que transformar los planes en trabajo y una serie de cuestiones, y en otro momento aparece con un discurso que intenta radicalizarse, pero bueno, parece estar dando vueltas como una calecita a ver
cómo puede posicionarse y volver a ganar más poder político. Son muchos los actores que están acá en juego dando vueltas. Se viene un escenario complicado donde efectivamente si tienen una derrota muy contundente, es probable que la oposición busque el horizonte de elecciones anticipadas, en cambio más temprano. El problema es que estamos yendo de chiste a una crisis y hay poco tiempo para construir una alternativa diferente, para construir una alternativa que plantee que no podemos estar oscilando entre este posible bipartidismo, ¿sí?, entre dos opciones que son igualmente desastrosas, que igualmente realizan ajustes en la economía, donde nos seguimos empobreciendo y la Argentina sigue cada vez más hundida. Es preocupante porque tenemos poco tiempo. Lo importante para mí en ese punto es difundir y visibilizar la idea de que hay otra posibilidad frente a este círculo de ajuste y miseria creciente, que hay otra posibilidad que requiere una transformación gigantesca de la Argentina. Por algo está la Argentina fundida y no da para más, y es necesario pensar un proyecto de mediano a largo plazo, pensar qué queremos de la Argentina para el 2050. Que siga más pobre, más fundida, con más emigración que ahora, o queremos un proyecto donde podamos vivir acá. Bueno, si la opción es esta última, y hay que empezar a pensar en que la economía así de la Argentina no se sostiene, y entonces es necesario barajar y dar de nuevo, expropiar los capitales, concentrar la producción, elegir ramas competitivas y salir con ellas al mercado mundial, y el formato que nosotros decimos, Corea más Suecia, productividad coreana, nivel de vida sueco. Y eso se consigue expropiando a todos los capitalistas, acabando con el mundo pyme, con la burguesía choriplanera, que es la que funde y recontrafunde al país una y otra vez. Pero bueno, es una perspectiva que tenemos que difundir, que visibilizar y empezar a trabajar por ella. Y también estábamos hablando de la crisis política. Hay que ver qué es lo que pasa por abajo, y hay algunos de los síntomas de un malestar muy profundo similar al 2001. O sea, esta cuestión de ausentismo electoral y todo un malestar que es probable que se profundice también en lo inmediato. Está muy claro. Yo, como siempre, Marina Cabat, quiero agradecerte por esta comunicación. Fue todo muy claro. Y bueno, seguiremos difundiendo el libro, porque creo que es un libro muy, muy interesante, Perón Leaks, porque es una visión muy buena sobre una muy buena investigación. Así que seguiremos en contacto. Como siempre, muchas gracias por la comunicación, y cuando quieras, Roberto. Bueno, una cosita, ¿estás preparando Sí. algún otro trabajo, algún otro libro? Solo para saber. Sí, la idea es trabajar con la tercera presidencia peronista. En eso estaba y me agarró la pandemia, que cerró archivos y otras cosas, así que pero probablemente el año que viene me ponga a trabajar con eso. Bueno, buenísimo, Marina. Un abrazo grande. Abrazo para vos también. Hasta Gracias. luego.